¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pensaron que nunca iniciaríamos, ¿verdad? Pero les falló, sí vamos a iniciar. Esta segunda mesa creo que es muy trascendental. El día de hoy nos reunimos con 3 expertos en el tema. Vamos a hablar sobre derechos humanos, derecho penal y seguridad pública, una agenda de máxima prioridad. Con estos cambios que tenemos recientes y elecciones y futuras puestas en marcha de nuevos gobiernos, es una prioridad que puedan hacer gestiones para mejorar temas de como los que hemos nombrado, de seguridad pública, de derechos humanos y derecho penal. Como sabemos, es una de las demandas más álgidas de los ciudadanos. No sé si podemos subir un poquito el volumen, por favor, porque parece que tengo que hacer un esfuerzo muy grande por... Entonces, no es posible mantener un Estado de Derecho si no tenemos concentración, no tenemos una optimización en un derecho penal. Los ciudadanos es la prioridad de todo Estado y por lo tanto, si no se resguardan los derechos humanos, pues tampoco tendríamos la posibilidad de esa gobernanza que todos deben aspirar. Y desde luego la seguridad pública pues es esa función del Estado imprescindible que nos va a dar esa seguridad jurídica también. Entonces todo esto lo vamos a hacer un juego de combinación entre 3 expertos del tema y vamos a iniciar con la presentación de un extracto de su currículum, ya que es muy amplio, de los 3. En principio, el doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, él es maestro en Ciencia Jurídico Penal y doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT, y él es director de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, recientemente nombrado, por lo cual nos felicitamos todos sus compañeros del gremio, porque bueno, pues es tiempo, ¿no?, de que también los científicos sociales ocupen espacios de la administración universitaria. Le felicitamos, doctor. Por otra parte, también está la doctora Susana Martínez Nava. Ella, desde luego, es también doctora en Derecho, con mención laureada por la Universidad de Guanajuato, en la línea de investigación de política criminal. Se ha desempeñado como abogada litigante, coordinadora académica a nivel licenciatura y posgrado, así como docente. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo y recientemente nombrada directora del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, en donde también tiene su cargo la coordinación de posgrado. Lo dejaste por un lado. Ajá. Bueno, pues también nos honra mucho tener a la directora de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Y por nuestra parte, pues nuestro brillante académico, el doctor Arturo Villarreal Palos, de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador titular en el Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad de Guadalajara, coordinador del doctorado en Derecho por esta universidad, y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues entonces, si gustan, le damos el mismo orden al que los mencioné. Iniciamos con el doctor Eduardo Astraín Bañuelos. La dinámica es un tipo charla, unos 10 a 15 minutos, y luego ya compartimos entre todos pues esas visiones, ¿no?, sobre el tema. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor
participar de nueva cuenta en este conversatorio de derecho global, que es un espacio muy importante para la reflexión, para el intercambio de ideas. Ya son varios años en los que he participado en este foro tan importante, y bueno, hoy particularmente me da mucho gusto compartir la mesa con grandes juristas a quienes les tengo un cariño y una admiración muy auténtica. En primer lugar, pues agradezco a la doctora Silvia Patricia López González la generosidad de la invitación, sus atenciones de siempre. Ella pues es muy cálida en sus atenciones y nos sentimos como en casa. Desde luego también con el doctor Arturo Villarreal Palos, un referente a nivel nacional, un investigador que también se encuentra muy vinculado a mi casa de estudios. Él formó parte de la junta directiva, el organismo más importante de nuestra institución, que designa a las principales autoridades ejecutivas de nuestra casa de estudios, como lo es el rector general, los rectores de campus y los directores de división. Muchísimas gracias, doctor, por permitirme compartir la mesa con usted, y de igual forma con la doctora Susana Martínez Nava, una colega y compañera de muchas batallas ahí en la Universidad de Guanajuato, pero con quien también ya tenemos una larga amistad y desde luego también relación académica. El tema que nos convoca esta mesa pues tiene que ver con los derechos humanos, el derecho penal y la seguridad pública. Temas que son muy sensibles por la situación tan problemática que estamos pasando en nuestro país. Estamos viviendo una verdadera crisis de derechos humanos y por lo tanto tratar este tema pues desde luego que tiene una gran importancia, sobre todo porque las tentaciones autoritarias, las tentaciones dictatoriales se encuentran latentes aún en las democracias más consolidadas, y el espacio en donde con mayor frecuencia se suelen presentar estas tentaciones autoritarias es precisamente en el sistema penal. Hablar de derechos humanos y de derecho penal podría parecer tautológico, sobre todo si entendemos que en un Estado constitucional, en un Estado de libertades, el derecho penal tiene una función garantista, una función eminentemente protectora de los bienes jurídicos más importantes para los integrantes de la sociedad, aquellos que resultan indispensables para garantizar la convivencia social. Por eso, en un Estado constitucional, en un Estado democrático, el derecho penal pues busca evitar el abuso de autoridad, busca evitar el ejercicio arbitrario del poder público a través de la contención del aparato punitivo, a través de la imposición de límites al poder penal. En otro tipo de estados, como los fascistas, pues el derecho penal se utiliza como un brazo armado del Estado para combatir a los enemigos políticos, para combatir a los enemigos del régimen. En cambio, en un estado como el que nosotros presumimos vivir, un estado democrático, pues el derecho penal protege a los seres humanos. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Nos encontramos con una política criminal que no es acorde a este derecho penal garantista. Vemos con preocupación que cada vez con mayor frecuencia se aumentan los catálogos de los tipos penales y una llamada de alerta al principio de última ratio o intervención mínima del derecho penal. En vez de adelgazar los ordenamientos punitivos, hay una tendencia hacia expandir los mismos. Todo lo queremos resolver con derecho penal. Y finalmente, hablar de derecho penal pues implica también hablar de restricciones a los derechos humanos. Por eso es que debe de tener una intervención, un carácter mínimo. Frente a esta expansión también nos encontramos con otra tendencia que consiste en el aumento indiscriminado en el uso de la prisión, tanto como una medida cautelar,
pero también como una pena. La pena de prisión se ha elevado a niveles kafkianos y como medida cautelar tenemos en el país la llamada prisión preventiva oficiosa en nuestra Constitución y que claramente es incompatible con compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Una prisión preventiva oficiosa que no se explica, que no se justifica en un sistema acusatorio que tiene como columna vertebral el principio de presunción de inocencia, pero que está ahí en la Constitución haciéndonos mucho ruido, haciendo que el Estado mexicano sea responsable internacionalmente por incumplir obligaciones contraídas en tratados internacionales, particularmente en materia de derechos humanos. Y esto no es el único tema que nos debe de preocupar a nivel constitucional, puesto que también encontramos la conformación de un régimen penal de excepción, un régimen dirigido a la delincuencia organizada y que se caracteriza por la disminución de los derechos humanos de los destinatarios de ese régimen. Un derecho penal que ha sido denominado o identificado por la doctrina como derecho penal del enemigo. Y también, pues al tratarse de restricciones a los derechos humanos, es que este derecho penal de excepción pues resulta incompatible con los principios que regulan el derecho penal en un Estado constitucional. Entonces vemos tres tendencias político-criminales muy arraigadas en nuestro país y que claramente pues van en contra de esos límites contenidos en la propia Constitución. Y entonces encontramos ahí antinomias a nivel constitucional, puesto que por un lado hay normas que optimizan los derechos humanos, particularmente en materia penal, y por otro lado tenemos normas restrictivas a estos derechos. ¿Cómo podemos resolver esa antinomia? Me parece que la respuesta está en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, que contempla el principio pro persona y la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y la otra posibilidad, la otra alternativa estaría en el párrafo tercero del propio artículo primero constitucional, que contiene, en donde podemos encontrar el fundamento del llamado control de convencionalidad como un mecanismo al que pueden acudir las autoridades estatales para superar estas antinomias, siempre en beneficio del ser humano. Lamentablemente también, derivado de un proceso electoral por virtud del cual el partido oficial arrasó en las elecciones y que tiene una mayoría absoluta, es que vemos con mucha preocupación que la Constitución se ha flexibilizado en su reforma y que estamos siendo testigos de ciertas tendencias que no son respetuosas de los derechos humanos. Y esto lo tenemos que denunciar siempre en los foros en los que nos encontremos, porque es así como inician los estados dictatoriales. Desde luego que vivimos una situación de violencia exacerbada que nos preocupa, pero me parece que la respuesta estatal o las respuestas estatales no son las adecuadas para atender la problemática. Por el contrario, aumentar la violencia institucional a través del aparato represivo ha propiciado también el aumento de la violencia social.
temas como el control de convencionalidad han quedado superados ya con las reformas constitucionales. Tendríamos que reinterpretar el principio de supremacía constitucional. Me parece que no. Me parece que ante la realidad que estamos viviendo, hoy más que nunca es que debemos defender estos mecanismos, estos sistemas de control, estos puentes que permiten que las normas de derecho internacional sean adoptadas por el sistema jurídico interno. Me parece que hoy más que nunca es necesario tratar de estos temas. No ha perdido actualidad de ninguna forma y creo que la verdadera supremacía constitucional ya no la debemos de entender en los términos formales del artículo 133, sino en los términos sustanciales del artículo primero constitucional, que eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en convenciones internacionales. Y yo con esto concluiría mi primera participación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Eduardo Astraín Bañuelos. Damos el uso de la voz a la doctora Susana Martínez Nava, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente a todas y todos, saludo con mucho gusto a mis compañeros en este panel y agradezco especialmente a la doctora Silvia Patricia López González por la generosa invitación que nos hace, en mi caso al menos ya en 3 ocasiones consecutivas, para discutir temas que pareciera giran en torno a la misma problemática, y esto es un mal indicador de no solamente la configuración del marco jurídico, sino el diseño, la implementación de políticas públicas que van en detrimento de no solamente consolidar un Estado democrático en donde los derechos humanos son una realidad, sino que ahora nos encontramos también con políticas públicas que cada vez más, por una parte, militarizan la seguridad, pero por otra, los resultados en esta materia son no solamente nulos, sino que parecen ir agravando una situación de violencia en nuestro país. El fin de semana fue un claro ejemplo de cómo en muchas regiones del país, en muchos estados, se viven masacres, desapariciones, homicidios, y obviamente esto para algunas comunidades es pan de cada día. Creo que como ciudadanos no debemos acostumbrarnos y no debemos dejar de denunciar, como lo ha mencionado ya el doctor Astraín, sino que por el contrario, me parece que nuestras voces tienen que ser cada vez más insistentes y críticas ante una situación que a todos nos afecta desde diferentes perspectivas. Me refiero a que iniciamos un nuevo sexenio con una mujer a la cabeza de la Presidencia de la República, con un secretario de Seguridad Pública que al menos en la Ciudad de México pues se vendió como una figura ciertos resultados, y aunque la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y complejas, pues las realidades de las distintas regiones de México no son para nada parecidas a la Ciudad de México. En cada región del país se viven situaciones distintas que no permiten que el problema de la seguridad sea resuelto a través de una sola fórmula. El problema de la seguridad requiere de una atención no solamente compleja, a través de soluciones multidisciplinarias que pongan a dialogar tanto a los actores del Estado y a los actores de la sociedad civil. Pronto, creo yo, veremos una
estrategia de seguridad, un programa de seguridad que esperemos que supere a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del anterior presidente. Estrategia que fue una especie de agujero negro en donde realmente la articulación de las normas de planeación que se requieren para estructurar una política pública estuvieron completamente ausentes. No encontramos seriedad en la estrategia y los resultados no pueden ser distintos a los que tuvimos en nuestro país. Un país que lejos de realmente presentar datos que advirtieran una mejora, creo que más bien, pues lo que sí hubo fue un ocultamiento de cifras. Hay investigaciones periodísticas serias que señalan cómo desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el aparente aumento en el número de desapariciones tuvo que ver con el cambio de indicadores en esos delitos que, como el homicidio, pues el presidente se propuso disminuir. Y el ocultamiento de cifras fue parte de una estrategia para aparentar que durante el gobierno anterior se asumió una estrategia de combate a la seguridad, aunque en el discurso político me parece que todos fuimos testigos de efectivamente esa famosa frase abrazos no balazos. Hubo una protección hacia ciertos grupos de la delincuencia y una ausencia de Estado de Derecho en la vida de los gobernados. Y esto se explica por la aparición de divisiones entre los cárteles, diversificación en las actividades de estos cárteles, lo que provoca violaciones a derechos humanos sistemáticas y graves, de las que nuestro país ha sido desgraciadamente pues un espacio en donde esas violaciones a derechos humanos no dejan de existir. Y la situación se ve agravada con una reciente reforma constitucional que deja en manos de la Sedena a la Guardia Nacional. Esta historia de la militarización empieza hace ya casi 20 años y va teniendo diferentes capítulos. Este capítulo que hoy estamos viviendo puede ser uno de los más terribles en la historia de México, porque hemos empoderado demasiado a las Fuerzas Armadas y no hemos encontrado en ese empoderamiento una respuesta a la sociedad. Esté apegada a derechos humanos que cumplan con lo mínimo indispensable que tiene que ver con la persecución efectiva del delito. Una estrategia de ampliación punitiva que no solamente está en la Constitución a través de las múltiples reformas al artículo 19, sino a través de reformas a los códigos penales, donde aparentemente creen que basta con aumentar el número de delitos y la punibilidad en ellos para dar respuesta a las demandas sociales, pues tiene que encontrar un eco en la sociedad. Me parece que esa es una parte muy importante. La sociedad nos hemos mantenido por muchas razones inactivos, pero vemos los colectivos de personas desaparecidas, personas que claman por las masacres, los homicidios, y tienen realmente poco eco. Ese eco tiene que ir a quienes toman las decisiones, a quienes tienen la capacidad de impulsar cambios a nivel administrativo, a nivel legislativo, para empezar a crear otras alternativas, transitar hacia una sociedad que hoy vive sumergida en una violencia endémica, a una sociedad que necesita traer paz y seguridad, siempre con el respeto a los derechos humanos. Entonces, el llamado es solamente a
afinar el sentido crítico en las próximas pues políticas públicas que pongan a disposición y a generar los espacios en donde realmente se discutan y podamos encontrar alternativas, sobre todo para caminar hacia una sociedad distinta. La sociedad parece que necesita despertar hacia una alternativa viable de vigencia de los derechos humanos y de la paz y seguridad. Esa sería toda mi intervención, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana Martínez Nava. Cedo el uso de la voz al doctor Arturo Villarreal Palos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero quiero decir que es un placer estar aquí con mis colegas, tanto de la Universidad de Guanajuato, con quien yo tengo un vínculo personal muy especial, como con la doctora Silvia Patricia, que como ustedes saben es la directora de esta revista y además es una profesora de nuestro programa de doctorado en Derecho. Bueno, sabemos que por cuestiones de eventualidades que se presentan en el exterior, como es el tráfico constante de vehículos, este evento ha comenzado tarde. Pero yo me prometo compensarlo con una exposición de unos 40 minutos más o menos Bueno, creo que puede ser menos, ¿no? Como una hora está bien. Bueno, muy bien. Pues miren, nosotros por la actividad profesional que desarrollamos, digamos que trabajamos en el lado oscuro del derecho. Yo pensé que algún día íbamos a ver la luz, pero la verdad es que cada vez lo veo más oscuro. Y eso que estoy siendo optimista. Miren, yo lo que observo en el panorama actual de la seguridad pública, el derecho penal y los derechos humanos, lo que veo es una regresión preocupante, en la que, como siempre, los que van a pagar son los más desfavorecidos. El aumento de la prisión preventiva, pues a los que va a perjudicar obviamente es a los que pues menos dinero tienen. La reforma constitucional para elegir a los jueces, que se está haciendo de una manera precipitada, apresurada, lo único que va a propiciar, en mi opinión, es infiltración y más corrupción. Pero bueno, esa es una parte del escenario. La otra, pues bien comentaban mis colegas sobre la necesidad de cumplir con los tratados internacionales. Pero yo creo que podemos ir perdiendo la esperanza de que eso ocurra. Porque yo he escuchado en la Cámara de Diputados decir que si es necesario salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se van a salir. Entonces, pues creo que pues eso sí que es preocupante, ¿no? Ahora miren, estas cosas suelen pasar. Yo hace poco di una plática sobre el sistema de elección de los jueces en los Estados Unidos, que bueno, sí es un argumento que se utiliza, ¿no? Para decir que como allá se eligen los jueces, pues aquí también. Nada que ver una cosa con la otra. Pero me puse a leer la exposición de motivos de la Constitución de 1917, cuando varios de los revolucionarios legisladores querían imponer el voto popular para elegir a los jueces. Y recuerdo
una frase del discurso de Paulino Machorro, quien dijo que todas las revoluciones suelen romper con las instituciones y construir otras, pero que ni aun la Revolución Francesa se había atrevido a destruir al Poder Judicial francés. Entonces me parece a mí que eso que ocurrió hace más de 100 años, bueno, y además él daba las razones por las cuales los jueces no debían ser electos. Pero bueno, entonces eso no es la primera vez que ocurre. Lo que sí puede preocuparnos es que esto avance, porque en la medida que se estén coartando más las libertades, pues ya estaremos en otra circunstancia, que es de la que no quiero hablar, porque la verdad cada vez duermo menos y pues no me quiero preocupar, ¿no? Vamos hablando de dinero, ¿les parece? ¿Cuánto gastamos en seguridad pública? Digo, está bien hablar de la seguridad, ¿no? Creo que está bien. Estuve leyendo hace un poco el proyecto de presupuesto de egresos federal. Quiero decirles, aquí se ven las prioridades del gobierno federal. Se ven claramente. Seguridad ciudadana, 70,000 millones. Fiscalía General de la República, 20,000 millones. Defensa Nacional, 151,000 millones. Guardia Nacional, capacitación, 40,000 millones. Apoyo para infraestructura del Tren Maya, 40,000 millones. Secretaría de Energía, 139,000 millones para producir y procesar un petróleo que quién sabe dónde esté. En la Secretaría de Bienestar, que es la que regala el dinero, 579,000 millones de pesos. Y finalmente la Secretaría de Energía, alrededor de 140,000 millones. Creo que ya les dije. Bueno, entonces ya no, ni siquiera quiero mencionar salud, porque la verdad me da hasta vergüenza como mexicano. Pero bueno, aquí ustedes ven las prioridades del gobierno federal. Nosotros vivimos en estados de la República, este es un estado. Aquí manejamos más del 80% de los delitos que se cometen. Nada más que los que causan más daño social no son los delitos del fuero común, sino que son los federales, que es a donde debería trasladarse este dinero. Yo la lectura que veo es, gobierno federal, a mí lo que me interesa es pues lo que acaban de escuchar ahorita, y ustedes estados pues rásquense con sus propias uñas y mejoren su sistema de captación fiscal, porque nosotros tenemos una altísima dependencia de las aportaciones federales, de aportaciones de seguridad. Más o menos el presupuesto de Jalisco, que se está en estos días aprobando en la Cámara de Diputados local, ronda los 165,000 millones de pesos. Pero de esos 165,000 millones de pesos, prácticamente el 86% viene de dinero que viene de la Federación. Y otra cosa que omití mencionar. El gobierno federal destina fondos para la capacitación de policías estatales y municipales. Tienen nombres como Subsemun u otros. Bueno, ahí dice en el presupuesto de egresos que de los 70,000 millones que les dan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de ahí todavía tiene que darles a las policías estatales. Entonces, es complicado. La cuestión es, yo veo aquí muchos jóvenes, ¿no? Creo que eso es, yo alguna vez también lo fui, digo, aunque no parezca, también fui joven.
Y bueno, yo creo que en realidad, pues yo estoy más cercano a morirme que ustedes, ¿no? Eso también está muy claro, ¿no? Pero, y yo en alguna medida, en mi generación, pues a mí me tocó luchar con la que tuve que luchar, ¿no? Yo creo que ahora a ustedes les toca luchar por prepararse, por ser mejores abogados, por alzar la voz, como nos dijo la doctora Susana, y sobre todo, con tener una visión de lo que queremos como país y una visión de lo que queremos en seguridad pública. Pues ya no, creo que no voy a aguantar los 40 minutos, con esto bastaría. Hasta luego, nos vemos y estamos a la orden, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Hubiésemos querido esos 40 minutos, pero ahora nuevamente hay otra ronda. Y esas reflexiones primeras, qué interesantes, ¿no? Nosotros estamos viviendo una política criminal de militarización. Por otro lado, recibimos en el 2011 esa reforma constitucional que abría las puertas a los derechos humanos, en donde ya varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron cuáles son los parámetros, frenó al Estado mexicano en muchos ámbitos, en el ámbito de mujeres, en el ámbito de menores, le condujo, ¿no?, para ver cómo debería de elaborar esos mecanismos de legislación y poder proteger en muchos ámbitos. Frenó a los militares, ¿no?, también mediante una reforma constitucional. Y digo, no, nada de que tú te arregles allá con tus mandos militares. Cuando haya una participación de civil, vas a responder también a una justicia común. Entonces, esas grandes transformaciones que vivimos en nuestro ámbito de derecho, ahora vemos como que pues ha pasado algo que no supimos, no nos dimos cuenta, no sabemos en qué momento llegamos a la situación en la que nos encontramos. Hablamos de un populismo penal, que eso es parte del posmodernismo, son condiciones que también se dan por flujos de esta globalización, ¿no? Estamos inmersos en temas mundiales, pero también en temas y problemáticas del derecho común, del derecho local. Entonces, estos son fenómenos que parece ser que se nos están yendo de las manos. Tenemos la prisión preventiva, que a pesar de haberse ya sentenciado al Estado mexicano, insiste en eso. Entonces, y no hay quien lo pare, ¿no? O sea, no hay quien le ponga un freno. Y el equilibrio, efectivamente, se ha visto así en todo el ámbito latinoamericano. El equilibrio que da a los poderes es el Poder Judicial. El freno a esa irrupción del Ejecutivo sobre los procesos de conducción democrática, pues ese freno ha sido muy relevante el Poder Judicial. Y bueno, pues parece que ahora también se ha atentado contra eso y nosotros seguimos, como dice la doctora, seguimos en una situación que no hemos despertado, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? En el estado de Jalisco, el primer lugar en desapariciones, lo desgastado que están ya todos los estados en tema de procuración, de justicia. Sabemos que es un cuello de botella que no se está analizando, que hay bastante corrupción y bueno, pues ahora yo les pediría una reflexión hacia dónde podemos seguir. Esta situación no ha sido de poco,
ha sido toda una secuencia de actos, de elementos, de circunstancias, de hechos que nos están transformando también nuestra legislación. Nuestro derecho ya es otro, nuestro panorama es otro. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes ese caminar ahora? Como dice el doctor Arturo, bueno, a los jóvenes a lo mejor con más fuerza y entusiasmo les corresponde, pero hasta que lleguen ellos, doctor, que tengan esos elementos de poder modificar, pues es que somos muchas generaciones que quedamos fuera y al margen. Entonces yo creo que esto es una cuestión de ahora, de todos, y cómo vislumbran ustedes este horizonte. Empezamos con la doctora Susana. No, pues es un planteamiento muy complicado porque todos mis colegas aquí hemos coincidido en la difícil situación que aqueja a nuestro país. Yo creo que uno de los problemas que más nos afecta es la falta de liderazgos. Hoy tenemos esa reforma al Poder Judicial fatídica desde mi punto de vista, porque quienes detentan el poder han transformado una constitución en algo que si vivieran los constituyentes de 1916, 1917 ya no reconocerían. Y eso ha sucedido por la falta de una oposición fuerte, una oposición congruente con valores democráticos. Y entonces uno mira y lo único que ve en el horizonte cercano pues son esos liderazgos necesarios desde las juventudes. Nadie va a venir a rescatarnos. Vean al vecino del norte con las amenazas que ha hecho a nuestro país. Vean hacia el cono sur, en donde también esas tentaciones dictatoriales de derecha, de izquierda, están latentes. Entonces, aquí no hay ningún héroe, ni ninguna otra persona o institución a la que le corresponda resolver nuestros problemas más que a nosotros mismos. Y tienen que surgir liderazgos con principios democráticos, con voluntades muy férreas y desde luego con ideas que sean bastante creativas para resolver muchos de los problemas creados debido a un populismo punitivo al que ya se referían también los compañeros de esta mesa, en términos de dar respuesta a necesidades sociales de manera muy deficiente, pero también populismos que tienen que ver con pues alternativas que no son democráticas, como respuestas o discursos que hablan de corrupción sin haber realmente sentencias, personas que nos digan, mira, estas personas estaban en el Poder Judicial, tienen realmente relaciones o cargos por nepotismo y estaban afectando la administración de justicia y ahora ya están siendo juzgadas o ya fueron condenadas y vamos a empezar a limpiar el Poder Judicial, que supuestamente es el problema que nos impide avanzar hacia la consolidación de una cuarta transformación, pero eso no lo hemos visto. Si había problemas en el Poder Judicial, que no lo dudo que los hubiera, pues esta reforma no viene a resolverlos, viene a agudizarlos. Pero además de eso, deja serias dudas acerca de cómo vamos a reclamar los ciudadanos nuestros derechos ante jueces que no tienen una carrera, ante jueces que llegan con el apoyo no sabemos de quién, de dónde, y esa demanda aparente de seguridad, de justicia, pues seguramente no va a ser resuelta por esos jueces, porque hay intereses, porque hay otras dinámicas cuando
pues los jueces no llegan por mérito, sino que llegan por el voto popular. Pero más allá de eso, creo que otra alternativa u otro camino que hay que seguir es el de impulsar una cultura de la legalidad. Nuestro país necesita que sus ciudadanos hagan conciencia de ser una sociedad no solamente más activa, sino más responsable. Y responsable en el sentido de hacernos cargo de nuestras acciones, de nuestras familias. Si hay graves deficiencias en la protección, respeto, promoción a los derechos humanos, es precisamente ahí donde empiezan los problemas sociales, en donde el Estado abre un vacío, en donde el Estado deja a otros la solución de problemas que tienen que ver con la atención a niñas y niños en situación de calle, hogares desintegrados, adicciones. Entonces entran otros a tomar esas posiciones de poder y aprovecharse de esos sectores más vulnerables de la sociedad para sumarlos a las filas de la delincuencia. Es donde el Estado tiene que estar presente y es donde la sociedad debe hacerse también responsable. Esta situación no ha llegado hasta donde ha llegado solamente porque hubo un partido en el poder que se apoderó de nuestras voluntades, sino que nosotros hemos sido también de alguna forma partícipes de la llegada al poder, del mantenimiento en el poder de este partido y de las propias dinámicas sociales que agravan esta situación. Entonces necesitamos voltear hacia la sociedad y encontrar en nuestros espejos la solución. Y a lo mejor suena demasiado romántico, demasiado idealista, pero esto no puede tener soluciones ni mágicas, ni de corto plazo, ni que estén fuera de los responsables y las víctimas de esta situación, que somos nosotros mismos. Los organismos internacionales tienen escasos recursos, herramientas para hacer efectivas las sentencias, si no es la voluntad política y la voluntad ciudadana que lleva a las esferas del poder a los gobernantes. Entonces, no es una solución sencilla, no es está agradable, ni tal vez la que esperábamos escuchar, pero la solución a nuestros problemas tiene que venir desde una ciudadanía fuerte, una ciudadanía distinta a la que estamos experimentando hoy. Estas dádivas sociales están haciendo mucho daño a las juventudes. En un país en donde una gran parte de la población es de jóvenes, incentivar a que no estudien y no trabajen para recibir un apoyo social es un retroceso enorme en cuanto a el rol de actividad en un país. Alternativas populistas, sí. 60 años atrás, o a una sociedad que no puede acostumbrarse a vivir de las dádivas y a mantenerse en una zona de confort que cada vez nos va a asumir más, pues no sé qué siga, pero creo que la respuesta sería esa, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana Martínez. Por favor, doctor Eduardo Estraín. Muchas gracias. Me parece que el panorama no es nada halagüeño. Creo que coincido plenamente con lo que ha señalado la doctora Susana Martínez Nava y me parece que es muy importante que desde cualquier trinchera en la que nos desempeñemos, pues realmente alcemos la voz, realmente propiciemos un cambio. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de participar en Argentina en un foro con el profesor Zaffaroni y precisamente se hablaba de frente a esta política criminal
más criminal que política, pues cómo podríamos enfrentarla, y él señalaba la importancia de los espacios académicos, de los espacios universitarios. Decía él, los operadores del sistema penal no se crean por generación espontánea, son producto de una formación que está en las universidades, y creo que fortalecer en el ámbito académico los discursos garantistas, como este espacio de reflexión, y abro un paréntesis para reconocer todo el esfuerzo de la doctora Silvia Patricia, precisamente para mantener estos espacios de discusión. Creo que es una trinchera muy importante, que no debemos permitir que lleguen discursos totalitarios, discursos fascistas al ámbito universitario, que lamentablemente lo estamos viviendo. Hay muchos activistas que traen discursos radicales, que están llegando a las universidades y que están ideologizando a nuestras juventudes, y creo que eso es un verdadero problema, y es una causa más de estas regresiones a las que hacía referencia el doctor Villarreal Palos. Si nosotros damos una breve lectura a las distintas constituciones que ha habido en nuestro país, vamos a encontrar en todas ellas que siempre se reconocieron derechos humanos a los destinatarios del sistema penal. ¿Por qué? Porque esa fue una de las principales preocupaciones del Estado mexicano cuando logran su independencia de la corona española. La primera Constitución Federal que tuvimos, la de 1824, que este año se cumplieron 200 años de esa Carta Magna, no contenía un apartado dogmático, un apartado de declaración de derechos humanos, pero en distintos artículos sí se contenían derechos humanos de naturaleza penal, como también sucedió con las restantes constituciones. La Constitución Centralista de 1836 también tiene un catálogo de derechos humanos de naturaleza penal. La Constitución de 1857 y desde luego también la de 1917. Incluso en el discurso que pronuncia el presidente Carranza al momento de aperturar el Congreso Constituyente de 1916-1917, el 1 de diciembre de 1916, pues hace referencia a los abusos que se habían dado en el sistema penal, y que no obstante que las constituciones habrían pretendido superar, erradicar este sistema, en la práctica cotidiana seguía muy latente, seguía muy presente. Y por ello vamos a encontrar un fortalecimiento de los derechos humanos en el sistema penal. ¿Qué pasó durante la mayor parte del siglo XX en cuanto al sistema penal? Pues reformas de índole garantista, hasta que en el año de 1993 comenzamos con una serie de tendencias regresivas, como lo son la ya tan mencionada prisión preventiva oficiosa, pero también tenemos otras figuras como la propia extinción de dominio, normas que restringen derechos humanos y que desde luego pues demuestran que no hay un panorama alentador para los derechos humanos en nuestro país. Pero me parece que si desde la academia nosotros hacemos lo que nos corresponde, pues estaremos aportando para pues cambiar ese panorama tan oscuro, tan problemático al que ya se ha hecho referencia en esta mesa. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Astraín Bañuelos. Por favor, doctor Arturo Villarreal Palos. Bueno, pues como mexicanos nos tardamos 90 años en desmantelar el sistema penal que heredamos de la Revolución,
y que se fue construyendo durante la fase autoritaria que vivimos aquí en nuestro país, pues básicamente representada por el partido hegemónico que era el PRI. Y ahora pues estamos viendo que estamos regresando a esos, hace 90, lo que desmontamos hace 30 años, estamos regresando ahí. La cosa es que ya no nos podemos tardar otros 90 en regresar. Eso sería un costo histórico para el país tremendo. Recordaba yo una película que se llama Interestelar, que yo no sé si ustedes la vieron. En esa película, digamos que el piloto de la nave dice, vamos a tener que dar un pequeño giro para llegar al destino. Es un giro muy pequeño, pero vamos a durar 50 años más en llegar. Y en mi opinión, eso no estamos para permitir eso, sobre todo en el contexto mundial en que vivimos, porque a lo único que podemos aspirar con eso es a vivir y a estar condenados a vivir en el aislamiento internacional, que definitivamente eso no es un escenario que convenga, al menos creo yo, al país. Entonces coincido con lo que han dicho mis colegas que me anteceden. Creo que sí, la construcción de ciudadanía es una cuestión muy importante. Desde luego a nosotros no nos corresponde hacer formación política ni dar clases de ciudadanía. Nosotros tenemos una labor un poco más modesta, que es enseñar derecho penal. Pero creo que eso también es muy importante, que nosotros podamos transmitir a nuestros estudiantes, pues al menos un concepto teórico que les permita tomar decisiones informadas, que creo que eso es lo que podemos hacer. Y de lo demás, pues ¿qué más les puedo decir? Que les doy mi bendición y que Dios los bendiga y los acompañe. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, por favor. Claudia, desde luego. Hola, buenas tardes. Un placer reencontrarnos aquí en su tierra. Nos conocimos en Alemania, así que un gusto enorme. Ante el panorama que ustedes planteaban recién, realmente la preocupación es un panorama que no solamente se ve aquí en México, sino en Latinoamérica. Particularmente estoy involucrada en un proyecto de investigación que atañe a toda Latinoamérica. Y mi pregunta o mi comentario es, ante esta situación de crisis del Estado, ¿no? De un Estado como lo venimos concibiendo desde hace muchos siglos, tal vez creo que cabría la pregunta, ¿dónde está el poder? Algo de eso habló Susana y yo me preguntaría por eso, ¿dónde está el poder? Porque en realidad el Estado es nuestra representación y tenemos una crisis de representación. Parece ser que el Estado no nos representa y el lugar del Estado lo ocupan otros poderes. Entonces yo me preguntaría por eso, ¿dónde está el poder? ¿Y quiénes están ocupando los lugares que tradicionalmente ocupaba el Estado, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que hace agua la división de los poderes, la representación política,
Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? ¿Dónde está el poder hoy? Pues si gustan, igual contestamos la pregunta. Susana, tú empiezas. Hace 2 años, si no mal recuerdo, fuimos invitados por el doctor Sergio Aguayo, un gran investigador del Colegio de México, el doctor Astraín y yo, y muchos profesores de distintas partes de México, cada uno de cada estado de la República, para hacer un proyecto de investigación sobre los homicidios de los candidatos a las elecciones 2021 y el patrón que siguieron esos homicidios, para tratar de identificar si habían sido privados de la vida por el crimen organizado para no llegar a esos cargos de elección popular. Y al menos los que a nosotros nos tocaron en el estado de Guanajuato tenían claros indicios de no haber llegado a la participación política completa, y algunos en la etapa previa, precisamente por el interés de los grupos del narcotráfico de que no llegaran al poder. Y eso ya es un claro indicador. Después vinieron otras investigaciones que afirman la intromisión del crimen organizado en la configuración política, sobre todo de comunidades, de municipios, en donde ya se tiene que negociar con el crimen organizado quién está palomeado para participar y quién no. Entonces, esa es una evidencia que nos puede dar una directriz de esa respuesta, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿En manos de quién está el poder en este momento? Pues es lo preocupante, y es el resultado de lo mucho que se ha dejado de hacer para fortalecer el Estado de Derecho. Es el resultado de políticas que desvían la atención de lo verdaderamente importante hacia militares, hacia la respuesta está en la fuerza del Estado, y hoy tampoco tenemos mucha certeza de la limpieza de esas fuerzas militares para realmente responder a los intereses ciudadanos. Entonces, esa sería una respuesta preliminar. Muchas gracias. Por favor, doctor. Querida Claudia, qué gusto saludarte y reencontrarnos aquí en México, en donde tienes pues muchas casas, porque eres muy querida por varios colegas de la comunidad jurídica de aquí de nuestro país, y te recibimos con muchísimo gusto. Es una pregunta muy compleja. Creo que la doctora Susana ha referido a pues un poder real, un poder de facto por parte de los grupos organizados. Pero me parece también que hay una concentración del poder que es muy preocupante, derivado de los resultados electorales. En distintos momentos ha habido muchas tentaciones para volver a centralizar el poder, y que se puede apreciar a través de distintas acciones. Y creo que lo podemos apreciar no solamente con la reforma judicial. Ya había habido otras intentonas donde incluso el poder legislativo aumentaba el periodo de duración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estamos siendo testigos de una concentración del poder. Digo yo que estamos regresando 50 años, que estamos regresando al México de los 70s, donde había un poder, un partido hegemónico, prácticamente un partido único, y otra vez estamos volviendo a ese México de los 70s
ahora con un nuevo partido político, pero que está replicando, que está repitiendo muchas de esas prácticas que pensamos habíamos logrado superar a partir de finales del siglo pasado y principios de este siglo. Entonces creo que esa es otra de las grandes problemáticas que se vive en el país, una concentración del poder, particularmente del poder ejecutivo, que está teniendo una gran influencia tanto en el poder judicial, particularmente con la reforma, pero también con el poder legislativo. Durante muchos años en nuestro país, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era una dependencia más del Poder Ejecutivo, y creo que estamos regresando a eso. Hay una cuestión muy particular que ejemplifica esto. La gran mayoría de los congresos, de las cámaras de diputados, pues están construidas arquitectónicamente como herraduras que permiten la discusión, que se vean los congresistas. En nuestro país la Cámara de Diputados es un auditorio donde desde ahí se ve pues quién daba las órdenes, quién imponía, pues el titular del Poder Ejecutivo. Creo que estamos regresando hacia allá, lamentablemente. Sí, por favor. Bueno, la pregunta desde luego es bastante simple, pero la respuesta es bastante compleja. Bueno, quiero decir simple en el sentido de que pues es una pregunta que tiene un sentido. Yo puedo decir varias cosas, o sea, si lo vemos desde el punto de vista formal, pues el Estado está ahora controlado por una mayoría. Hace no mucho un colega y un servidor publicamos un artículo sobre el presidencialismo mexicano, la diferencia que tenía el presidencialismo heredado de la Revolución Mexicana y el presidencialismo que ha buscado imponer el actual gobierno. La diferencia que encontramos es que el presidencialismo que se heredó de la Revolución derivaba de un gran consenso social y de una necesidad compartida de que era necesario consolidar los logros de la revolución. Eso estaba muy claro, y eso permitió que ese régimen pues se afianzara con el tiempo, y obviamente con el tiempo pues se fue desviando. ¿Cuál fue la diferencia que encontramos el colega y yo con este presidencialismo? Es que este presidencialismo está construido en una mayoría artificial, porque la mayoría que tiene el partido gobernante no galona mayoría suficiente para reformar la Constitución y definir el rumbo de una nación. Fue solamente por cuestiones de argucias y algunas interpretaciones oscuras, y eso nos lleva entonces, y es lo que sostenemos en este trabajo, a la hipótesis de Bovero, en el sentido de lo que estamos viviendo es una pleonocracia o una dictadura de la mayoría parlamentaria. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Eso, digamos, es desde el punto de vista más formal. Desde el punto de vista fáctico, el Estado, bueno, gran parte del poder se detenta por el narcotráfico. Ciertas zonas del Estado están bajo su control. Ellos tienen una especie de Estado paralelo donde cobran impuestos, cobran lo que llaman piso, controlan la producción de ciertos mercados. Ahora estamos viendo cómo los militares cada vez son un factor más real de poder. Lo estamos viendo con el dinero que manejan. Es muchísimo dinero el que tienen en el presupuesto público.
Y desde luego los poderes tradicionales, que pues es el poder económico, ¿no? Que también es un poder muy importante aquí en el país. Y pues están los grandes capitales. Lo que pasa es que el anterior sistema sí los podía controlar. Este no los puede controlar. Entonces estamos en un estado difuso en que el gobierno es de algunos según donde estés. Más o menos así es. O al menos así lo veo yo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Bueno, pues yo no puedo dejar de opinar a esa pregunta provocadora de nuestra querida Claudia. Yo creo que efectivamente el Estado ha perdido el poder. El Estado ya no es el poder. Y nosotros queremos seguir viendo poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y cuando te das cuenta que el único poder que hacía un poco de equilibrio, que es el poder judicial, se desvanece, se desmorona, lo arrojan a las llamas y lo deshacen, entonces te das cuenta que el legislativo hace lo que le dice el ejecutivo, pero el ejecutivo tampoco controla, porque hay micropoderes en todas partes, dependiendo. Ahora el territorio se ha dividido en grupos, ¿no? Tú eres de tal, lo estamos viviendo en Sinaloa. ¿Qué es lo que sucede? En Sinaloa las personas ya no van a la escuela. Ya el gobernador dijo, estos días vamos a dejar que no vayan a la escuela. Si no llegan a las 7 de la noche, ya, o sea, hay un toque de queda. ¿Por qué? Porque es la violencia, ha sufrido tal escala, se encuentra en tal escala, que es el gobernador el que dice, ya no salgan, hay peligro con los niños. Bueno, todo esto que digo lo están informando en las noticias, en la prensa, tal. Los comerciantes ya no quieren abrir. Entonces, ese estado ha quedado completamente al margen de un Estado de Derecho, de una democracia. Entonces, yo considero que se ha perdido el poder, que hay micropoderes, se ha distribuido México por zonas geográficas de poder del narcotráfico, de los cárteles, y pues estamos muy cerca de ese estado fallido, ¿no? Ese estado que ya no da la oportunidad de la gobernanza. Bueno, pues yo creo que los temas han sido muy interesantes y han sido narrados de manera espectacular por nuestros invitados. Yo les agradezco muchísimo al doctor Eduardo Astraín Bañuelos de la Universidad de Guanajuato, a la doctora Susana Martínez Nava de la Universidad de Guanajuato y al doctor Arturo Villarreal Palos de nuestra Universidad de Guadalajara. Y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias.